Señora tutora, compañeros, tengan un cordial saludo. Soy Andrés Felipe Moreno, alumno de la especialización de gestión de proyectos. Para el día de hoy vamos a hablar o vamos a ahondar un poco sobre el tema del sistema general de regalías. Bueno, como objetivos principales tenemos informar sobre la importancia de todos los fondos de inversión que tienen el sistema general de regalías en nuestro país, que es Colombia. Segundo, dar a conocer los diferentes conjuntos de ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables. Y tercero, definir los diferentes fondos de inversión que están en el sistema general de regalías. Bueno, para esto, pues, para esto tenemos que conocer eh, el marco o los fundamentos legales a los cuales estamos enmarcados o está enmarcado el sistema general de regalías. En este caso, la ley 1530 de 2012, los acuerdos 36, 37 de 2016, 38, 39 de 2016 y el acuerdo 44 del 2017, que pues a modo general tienen como objetivo determinar la distribución responsable, la administración, la ejecución, el control y el uso eficiente y la destinación de los ingresos que tenemos como estas regalías que provienen de la explotación a los recursos no renovables en este caso. Bueno, ¿qué son las regalías? Bueno, las regalías las podemos definir como la contraprestación económica que surge de la explotación de un recurso natural, en este caso el recurso natural no renovable. Y bueno, en este caso tiene una titularidad, o sea, nosotros le vamos a pagar como un servicio al titular por explotarle esos recursos que él tiene. O sea, es decir, es el aporte económico que tiene que hacer una empresa, una organización, una persona en específico, eh, al dueño legítimo de los derechos que en este caso el dueño es el Estado. O sea, en este caso es el Estado colombiano, o sea, todos los colombianos somos los dueños de lo que yace en el subsuelo del territorio colombiano. Entonces, pues ya partiendo de eso, pues ya tenemos más o menos una base clara. Sabemos que en este caso las empresas petroleras, un ejemplo, eh, explotan el petróleo de Colombia, entonces tienen que hacerle un aporte económico al Estado colombiano, o sea, a todos los colombianos, eh, para, para poder hacer este trabajo. Bueno, propiedad de las regalías. Como les venía diciendo, las regalías son, en términos generales, son propiedad del Estado, de todos los colombianos. No es cierto que sean propiedad de los departamentos o los municipios, porque que una cosa diferente es que el sistema general de regalías se encargue de administrarlos y distribuirlos equitativamente por todos los departamentos y las regiones, ¿no? Y subregiones. O es diferente que algunos de ellos tengan un derecho de participación, pero no es de los municipios. Las regalías es de todo el Estado colombiano. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta. Eh, Está en propiedad del Estado y el Estado somos todos los colombianos, entonces tenemos que tener eso presente. Bueno, aquí bueno, tenemos unas diferencias entre impuestos
Y las regalías, pues como su palabra, como la palabra bien lo dice, impuestos, son impuestos por el Estado, o sea, son recursos económicos que nos impone el Estado con una obligación legal. Como dice acá, la obligación es legal, impuesta coercitivamente por el Estado. Son cargas económicas que se imponen a los particulares con el fin de financiar los gastos generales del Estado. Es decir, el Estado a ti te cobra por tener tu vehículo, por tener tu vivienda, por tener cualquier pertenencia inmueble, no inmueble, que tú tengas, el Estado te va a imponer un recurso económico que tienes que pagar según la ley. Entonces, por eso son impuestos. La regalía ya es una contraprestación económica. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Entre los dos nos ayudamos. Tú tienes las capacidades para explotar X o Y recurso, mineral, bien sea metales preciosos, piedras preciosas, perdón, metales, minerales, crudo. Tú tienes esas herramientas, yo soy el dueño del espacio donde tú vas a trabajar, yo te dejo trabajar siempre y cuando tú me pagues a mí. O sea, tú sacas el petróleo, pero me tienes que pagar eh, como el arriendo, digámoslo así, el arriendo de ese terreno. Entonces tú trabajas, pero como el terreno es mío, yo soy el dueño legítimo, me tienes que pagar un porcentaje de lo que tú vayas a explotar en ese sitio específico. Entonces, esa es la diferencia que tienen impuestos y regalías. Compensaciones y regalías, ¿qué diferencia hay? Bueno, ya tenemos más o menos claro qué son las regalías. Las compensaciones son, como dice acá, son contraprestaciones causadas a favor del Estado. Se derivan de un pacto, de un acuerdo de voluntades. Es el concurso del ente respectivo en la totalidad o en alguna etapa del proceso que surge a propósito de la exploración, transporte y transformación de los recursos naturales no renovables. Bueno, sigamos. Bueno, como sabemos, el sistema general de regalías pues tenía antes un sistema, cambió un poco. El sistema anterior, habían dos tipos de regalías, las directas y las indirectas. Las directas, como dice acá, significaban el 80% del total de las regalías. Entonces, aquellas que recibían las entidades territoriales en cuyos territorios se explotaban recursos naturales no renovables o por cuyos territorios se transportaban esos recursos naturales no renovables. O sea, ¿qué quiere decir esto? De las regalías directas, digamos, el municipio X, vamos a colocar un ejemplo, perdón, el departamento de Boyacá. Se hace la explotación de recursos de piedras preciosas, de esmeraldas. Entonces, este departamento tenía derecho, tenía derecho a las regalías de esa explotación de recursos porque se estaba dando en su departamento. Entonces, así era el sistema anterior. Cada 2 meses se les entregaba directamente a esos departamentos o a esos municipios y ellos los ingresaban en sus presupuestos. Durante el régimen anterior, 3 departamentos con sus correspondientes municipios estaban recibiendo el 90% de ese 80%, es decir, 3 departamentos que representaban el 17% de la población estaban recibiendo el 70% de las regalías. O sea, había una desigualdad, en modo general en todo Colombia porque solo estos 3 departamentos estaban llevando la mayoría de las regalías de todo el país. Entonces, solo por el simple hecho de que sus departamentos contemplaban la mayor parte, puede ser de petróleo, piedras preciosas, minerales, carbones, etcétera. Esos departamentos se llevan la mayoría de regalías. Y las indirectas en el sistema anterior, eh,
representaban en 20% el total de las regalías. Las indirectas no se entregaban como si ocurría con las directas en las entidades territoriales. Bueno, es decir, ese 20% lo distribuían en el resto de municipios. Entonces no era una distribución equitativa. Y en el nuevo sistema se trató de hacer un poco más equitativo la administración y la gestión de esos recursos para hacer una igualdad a nivel departamental en todo el país. Entonces, la clase de regalías bajo el nuevo sistema dice que la concepción de regalías directas se mantiene bajo la nueva normatividad, aquellas que recibían las entidades territoriales en cuyos territorios se explotaban recursos naturales no renovables o por cuyos territorios se transportaban esos recursos naturales no renovables. Bueno, acá no cambia mucho. Regalías regionales de los fondos de desarrollo regional y de compensación regional para la inversión de las regiones. Si nos damos cuenta, acá en este puntico, se nota que ya esos tres departamentos en específico no se van a llevar el 70% de la regalía, sino se va a hacer una distribución por todos los departamentos. Obviamente tampoco es que esos departamentos que se estén explotando pues van a quedar en el mismo porcentaje de regalías que otro que no está explotando. También se tiene en cuenta la región, digamos, los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba, se estipula que es la misma región. Entonces, están explotando en Sucre, también los departamentos de Bolívar y Córdoba, como están en la misma región, tienen un plus en la recepción de esas regalías. Regalías específicas. Las regalías específicas son las que se giran a los municipios más pobres del país, según el índice de necesidades básicas insatisfechas, el índice de población y el índice de desempleo, con cargo al 40% de los recursos del Fondo de Compensación Regional. Actualmente vienen siendo recibidas por 1.084 municipios. Regalías de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, los órganos del Sistema General de Regalías, la Comisión Rectora, Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda, Colciencias y OCATS. Bueno, la Comisión de Ahorro se encarga del ahorro, se divide en el Fondo de Ahorro de Estabilización del Banco de la República y el ahorro pensional del territorio FONPET. Cómo se hace la inversión o cómo se distribuye en el Fondo de Desarrollo de la Compensación Regional, el Fondo de Ciencia y Tecnología y asignaciones directas. Sigamos. Bueno, ¿qué hace un OCAD? Que es un OCAD primero, órgano sin personería jurídica que desempeña funciones públicas. Entonces, estos OCAD que hacen aprueba recursos para los proyectos, evalúa, prioriza y viabiliza los proyectos, designa ejecutor, proyecto y interventoría y conforma comités consultivos. Eh, bueno, se me había olvidado un pequeño detalle. Estas regalías se tienen que ver reflejadas en proyectos de inversión. Entonces, cada municipio, cada departamento, a su nivel, tiene que presentar sus sistemas sus proyectos de inversión, perdón, para primero que le aprueben ese recurso que le van a dar y que verídicamente aseguren que van a invertir esas regalías o ese plus económico que les van a entrar por este tema. Ya, así. Que les va a entrar por este tema, entonces lo inviertan en esos proyectos de inversión.